Ok. Ah, pues ya. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se nos pasó un poco la hora, porque aquí hay algunas situaciones en el trabajo. Pero ya vamos a comenzar. Voy a ir preparando la presentación. Ahorita en la tarde, se me iba escapado, en la mañana lo iba a hacer. Ahorita en la tarde subí los links de descarga. Ahorita en la tarde subí los links de descarga de los videos. Bueno, los links a YouTube de los videos. Se me había escapado ponerlos en la plataforma. Entonces en la viñeta del primer parcial ahí están los 3 videos de la semana anterior. Realmente clases son los segundos, el segundo y el tercero, que el primero realmente solo fue presentación. Bien, retornando a la clase, ya habíamos hablado sobre algunas clasificaciones de bombas, ya habíamos hablado también de pérdidas primarias y secundarias. Retomando un poco de turbomáquinas, hablamos que pérdidas primarias, pues, voy a cambiar el puntero. Pérdidas primarias, pues es un coeficiente HF, que según vimos la semana pasada, depende del diámetro y depende del flujo, depende del fluido, depende del material de la tubería. Las tablas que yo les pasé trabajan bien para todas las tuberías metálicas, hierro negro, galvanizado, acero inoxidable, pero PVC y otro tipo de materiales, el procedimiento es el mismo, solamente habría que buscar pues la tabla que le corresponde. Pero aunque los resultados pues son muy similares. También vimos que las pérdidas secundarias dependen de un coeficiente K, coeficiente de resistencia, que depende de cada accesorio, el cual a su vez depende del diámetro de la tubería en el cual está instalado. ¿Qué más? Bueno, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Luego, pues, vimos las tablas. Bueno, las tablas yo se las subí en la plataforma. Solo como a manera de ejemplo, vamos a ver esta diapositiva. Como mencioné en esta clase, vamos a ver el sistema de bombeos como sistema. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en la bomba, tipos de bomba, no. Vamos a saber diseñar un sistema hidráulico desde el momento en que vamos a diseñar, a seleccionar los diámetros, vamos a seleccionar los materiales, vamos a seleccionar los flujos, vamos a seleccionar la distribución hidráulica. Entonces, parte de eso es calcular la cabeza, pero para calcular la cabeza, pues necesitamos la diferencia de presiones en los depósitos, necesitamos la diferencia de alturas. Eso pues por la geografía y la forma en que está instalado el sistema lo podemos encontrar. Pero lo que sí lleva cálculo son las pérdidas. Y esas pérdidas pues ya mencionamos que son primarias y secundarias. Y dentro de las pérdidas primarias, pues tenemos lo que son por fricción. Entonces, para calcular todas las pérdidas desde el depósito 1 al depósito 2, para calcular la cabeza de una bomba, necesitamos las pérdidas primarias y esas van a ser las pérdidas de todas las tuberías que vamos a tener en la ruta de suministro. Independientemente del diámetro y flujo, tenemos que calcular todas esas pérdidas y hacer una sumatoria. Pero solo manera de ejemplo, porque pues vamos a hacer una a nivel de red, vamos a hacer ya con un drawing, con un plano, y con un Excel, porque en un momento las redes de distribución pueden ser tan grandes que sí necesitamos llevar una hoja de cálculo. Pero el procedimiento para una pérdida primaria es como la que está en la diapositiva. Es posible que nosotros ya pasamos la parte de decidir qué distancia tengo de tubería, eso lo vamos a ver. También ya pasé la parte de decidir qué diámetro, también lo vamos a ver. Y ya vimos la parte donde qué flujo está pasando. Es decir, al llegar a este punto ya tenemos esos 3 datos. Tenemos longitud, tenemos diámetro y tenemos flujo que estamos viendo a través de esa tubería. Entonces,
Manejemos que ya tenemos esos datos. Más adelante, pues vamos a ver que eso lo vamos a decidir nosotros. Por ahorita, pues solo para ver un ejemplo de pérdida primaria. Bien, entonces calcular la pérdida primaria o pérdida por fricción de esta tubería. ¿Cuál tubería? Pues esta de 2 pulgadas, 75 metros de longitud. Tenemos ahí un extracto de las tablas, tenemos también la ecuación, la pérdida primaria igual a un coeficiente de fricción por longitud entre 100. Tenemos los datos, 75 metros de longitud, tenemos el flujo, 60 galones por minuto. Tenemos que encontrar qué valores, longitud, pues ya lo tenemos, necesitamos HF. Bien, en las tablas que yo les pasé, hay varias tablas, varias hojas, y todas se subdividen en tablas por diámetro. A su vez, estas tablas por diámetro, digamos, la imagen que tenemos ahí son dos tablas, una para el diámetro de 2 pulgadas y uno para el diámetro de 2,5. Estos a su vez se subdividen en tres datos. Velocidad, la que está relacionada con energías cinéticas y el coeficiente de fricción. Los tres valores vamos a ocupar. Bien, para encontrar el coeficiente, primero nos ubicamos en el diámetro que tenemos de la tubería. Tenemos un diámetro de 2 pulgadas. Luego nos ubicamos en el flujo que necesitamos mover a través de esa tubería. ¿Cuánto necesitamos mover? Pues necesitamos mover 60 galones. Pues lo tenemos por acá. Con la intersección, pues ya tenemos los tres datos. Tenemos velocidad 5.74. Esta nos va a servir más adelante. Más adelante lo vamos a ver. Nos va a servir para decidir el diámetro correcto para esa tubería. Tenemos velocidad al cuadrado, entonces BCG igual a 0.511. Nos va a servir para las pérdidas secundarias. Y el que nos interesa ahorita, pues es 6.59. Este es HF de la ecuación. Y esto es igual a 6.59 pies, bueno, pies de columna de agua por cada 100 pies. Es decir, que por cada 100 pies de longitud de tubería que yo tenga, voy a perder 6.59 pies por fricción. Eso es lo que me dice este coeficiente. Bien, si ya lo tenemos, pues nada más reemplazamos en la ecuación. Tenemos pérdida primaria igual a HF, 6.59, longitud son 75 metros, pero vemos que el coeficiente está en pies, pues hay que tener ese cuidado de pasarlo a pies. A 75 metros debemos pasarlo a pies. Entre 100, que ya es parte de la ecuación, eso pues debería dar una pérdida por fricción de 16.21 pies de columna de agua. Recordando mecánica de fluidos, pues estamos midiendo la pérdida de presión en base a la altura de un fluido de referencia, en este caso pues agua, 16.21 pies de columna de agua. Y eso pues es el procedimiento para la pérdida por fricción. Si lo vemos es mucho más corto que cuando en mecánica de fluidos calculamos número de Reynolds y después utilizamos una serie de tablas y gráficos. Es mucho más corto porque alguien pues ya hizo pruebas, probó una tubería de 2 pulgadas y le puso varios flujos, puso algún manómetro al final y al inicio de la tubería y encontró estos valores, puso algún medidor de velocidad, pues encontró estos valores. Entonces eso nos facilita bastante, es mucho más sencillo, es más práctico para cuando estemos haciendo cálculos en campo. Bien, digamos que eh, esta pérdida, que al final yo la tengo que sumar con todas las pérdidas por fricción de todas las tuberías, y después sumarle todas las pérdidas de accesorios para encontrar la pérdida total, digamos que me sobrepasa algún límite o por algún motivo esta pérdida es demasiado alta. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, parte del diseñador o el que está calculando es, bueno, esta tubería de 2 pulgadas con 60 galones me está produciendo demasiada pérdida. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Pues pasar al diámetro inmediato superior. Y vemos qué pasa. ¿Qué es lo que haríamos? Pues repetir el procedimiento. Nuevamente, buscamos HF. Siguen siendo 60 galones por minuto, pero ahora vamos a estar en esta fila, donde HF ahora es 2.72. Y volviendo a hacer el cálculo, yo tendría 2.72, solo el coeficiente cambió, la longitud sigue siendo la misma, entre 100, y esto es 6.69 pies de columna de agua. Si vemos, cambiamos un diámetro superior, o sea, no duplicamos el diámetro, solo pasamos de 2 a 2,5, pero la pérdida cayó a menos de la mitad. Entonces son
algunos de los trabajos que el encargado del diseño de la red pues necesita hacer. En este caso, se decidió que mejor vamos a usar una tubería más grande para tener una menor pérdida por fricción. Y eso pues al final también se va representado en una menor pérdida secundaria, porque las pérdidas secundarias van a depender de este valor del medio y es mucho menor al anterior, casi, bueno, la mitad que el anterior. Bien, ese es un ejemplo rápido sobre pérdidas primarias o pérdidas por fricción. Vamos a ver ahora, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta tabla la estuvimos viendo la semana pasada. Imaginemos que tenemos esta misma tubería de 75 metros de longitud, pero ahorita pues no hicimos mención si es una tubería horizontal, los 75 metros, o pueden ser que los primeros 30 metros sean horizontal y los otros sean vertical. En el caso no nos interesa, solo nos interesa la longitud. Pero para hacer ese cambio, pues yo necesito tener algún tipo de accesorio en esta tubería. Pues eso tendría que ser un codo. O si cambio de diámetro en algún punto, necesitaría tener una reducción. O si hago un ramal, necesitaría tener una T. Todos esos accesorios más adelante vamos a verlos para que vayamos conociendo qué tipo de accesorios tenemos en una red hidráulica. Bien, imaginemos que tenemos un codo, y ese es el gráfico que está ahí, pero voy a pasar a la siguiente. Imaginemos que en esa misma tubería yo tengo un codo. Quiero saber cuál es la pérdida secundaria de ese codo. Ya vimos este gráfico, también está en las tablas. Mencioné en su momento de que para calcular la pérdida, primero asegurémonos de utilizar el gráfico que corresponde. Si el ejemplo nos dice que en esa tubería de 2 pulgadas que ya calculamos la pérdida primaria, tenemos un codo de radio regular y es bridado. Pues radio regular, pues es un radio corto. Hay otros que este desarrollo de cambio de dirección lo hace más largo y en este caso sería radio largo. Hibridado, pues es la forma de conexión. Esta parte que vemos aquí es la forma de conexión, es una brida que después pues, utilizamos pernos para poder unirla a la tubería. Es uno de los tipos de codos que hay, no es el único, también hay codos roscados y también hay codos soldables, que también los vamos a ver más adelante. Bien, si me dan el codo regular bridado, pues tenemos que ubicarnos en el gráfico que le corresponde a este codo. A partir de ahí, tenemos la ecuación para pérdida secundaria debido a este codo. Va a depender de un valor K, que esto es un valor K para cada tipo de accesorio, por velocidad al cuadrado entre un BCG. De estos valores, ¿cuáles teníamos? Bueno, teníamos velocidad al cuadrado entre un BCG, que lo teníamos como 0.511. ¿Cuándo fue que lo encontramos? Cuando estábamos calculando la pérdida primaria, este valor de en medio. Ese es el valor velocidad al cuadrado en 2 BCG. Y es el mismo valor que voy a utilizar para todos los accesorios que estén en esta tubería de 75 metros. Yo puedo tener otra tubería de 2, pero con diferente flujo. Y ahí yo tengo que volver a hacer los cálculos porque ya me muevo vertical en la tabla. Pero en este caso, pues sigue siendo 0.511. Entonces regresamos al gráfico. Lo que nos queda, pues utilizar el gráfico. ¿Qué datos necesito? Pues tenemos un gráfico o una línea en diagonal descendente, que es el que me da el punto de pérdida o de resistencia de ese codo. Tenemos un eje horizontal. De aquí, pues, solo depende el diámetro. Tenemos un codo que está en la tubería del ejemplo anterior y esa tubería era de 2 pulgadas. Entonces nos ubicamos en 2 pulgadas en el eje de diámetros. Y nada más, pues intersectamos con la línea en diagonal. Ahí salimos horizontal y ahí tenemos el valor K, que aproximadamente pues sería 0.38 aproximadamente, 0.38. Y este valor K es el que vamos a utilizar en esta ecuación. Ya los tenemos todos los valores, tenemos valor K, 0.38, y tenemos velocidad al cuadrado entre BCG, que es 0.511. Con esto estamos diciendo que la pérdida de aquellos 60 galones pasando por este codo de 2 pulgadas va a ser de 0.1942 pies de columna de agua. Esa es
nuestra pérdida secundaria. Eso en cuanto al codo. ¿Qué más puede haber en esa tubería de 2 pulgadas que vimos anteriormente? Bueno, podemos tener alguna válvula. Puede ser que esa tubería sea una tubería final, o sea, donde yo voy a suministrar. Y necesito poner una válvula para, pues, para cerrar el flujo cuando no lo necesite o para controlar el flujo. Imaginemos que también tenemos una válvula en esa tubería de 2, o sea, en esos 75 metros tenemos una válvula. Y si el ejemplo nos dice que es una válvula con puerta roscada, pues buscamos la tabla que le corresponde. Esta es la válvula con puerta, con conexión roscada. Ahí en su momento vamos a ver que también hay conexión bridada y hay conexión bridada y con imágenes vamos a ver más adelante físicamente cómo se diferencia. Ahorita pues tenemos una imagen esquemática del libro. Mismo procedimiento, buscamos el gráfico que le corresponde, válvula con puerta, es bridado, perdón, roscado. Tenemos también una línea diagonal para el valor de la resistencia acá y también es un gráfico que solo depende del diámetro. Nuevamente tenemos la misma ecuación. Como es una válvula que está en la misma tubería que estaba el codo y también tiene el mismo flujo pasando, igual que el codo, entonces el valor velocidad al cuadrado entre BCG va a ser el mismo, 0.511. Siempre que sea la misma tubería, el mismo diámetro, el mismo flujo, incluso hasta el mismo material. Entonces, si tenemos este valor, buscamos el valor K, solo depende del diámetro. Aquí me quedó un poco movido la línea roja, pero aquí debería estar sobre el eje de diámetro 2. Intersectamos, pues valor K debería ser un poco más de 0.1. En este caso yo seleccioné 0.2. Pudiese ser, perdón, 0.12. Pudiese ser también 0.13. Es un poco al tanteo, pero entre 0.12 y 0.13 tiene que estar. Obviamente no está a la mitad, entonces no sería 0.15, tampoco está sobre 0.1, entonces es 0.12, 0.13. Aquí lo tenemos abajo seleccionado y nada más reemplazamos en el valor. Valor K, 0.12, velocidad al cuadrado entre un BCG es 0.511 y esto nos da una pérdida a través de la válvula, moviéndose un flujo de 60 galones, válvula de 2 pulgadas de 0.0613 pies de columna de agua. Y esta pérdida que tenemos aquí, la tenemos que ir sumando a la del codo y tenemos otro accesorio, los tenemos que ir sumando para encontrar todas las pérdidas secundarias en esa tubería de 75 metros. Y después sumárselas a todas las pérdidas de las demás tuberías que podamos tener en la red hidráulica. Bien, ¿qué más? Bueno, podemos tener una válvula check, que es una válvula antirretorno, una válvula que nos protege de que el fluido solo tenga un sentido, pero en sentido contrario no se pueda mover por protección o para evitar golpes de ariete. Entonces podemos tener una válvula check, mismo procedimiento, la misma ecuación. Como también es una válvula del mismo diámetro y el mismo flujo en la tubería de 2 pulgadas, vamos a tener el mismo valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Igual a 0.511, lo venimos arrastrando desde la tubería. Bien, ¿qué más? Veamos de qué depende el valor K. Nuevamente solo depende del diámetro, en este caso de 2 pulgadas, pero sí cambia un poco la línea de resistencia. Esta es una curva descendente. En las anteriores era una diagonal. Bien, nada más intersectamos y nuevamente nos movemos hacia el eje de valor K. Y este es aproximadamente punto o 2.2, 2.1, 2.2 podría ser. Si vemos, esta válvula check produce una mucho mayor pérdida que la anterior. Vamos a calcularla. K2.2, velocidad al cuadrado de 2 veces G, sigue siendo 0.511 y esto nos da una pérdida de 1.1242. Y esa es la pérdida de esa válvula check. ¿Cuánto nos daba la válvula con puerta? La válvula con puerta daba 0.06, mucho menor que la válvula check. Y el codo
.19, mayor que la válvula, pero mucho menor que la válvula check. Entonces, la válvula check son accesorios que producen bastante pérdida en una red hidráulica. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora imaginemos que ese mismo procedimiento lo hacemos en todas las tuberías de la red hidráulica. Podemos tener tubería antes de la bomba, después de la bomba, y a medida va ramificando, también vamos cambiando de diámetro, vamos cambiando de flujos. Entonces, para todos esos tramos, vamos a calcular pérdida primaria como lo vimos y vamos a calcular pérdida secundaria de todos los accesorios que tengamos en cada sección de la tubería. Entonces, por eso es mejor utilizar este procedimiento de tablas y gráficos, porque utilizar los métodos de mecánica de fluidos, pues todavía estuviéramos calculando pérdida por fricción. Bien, ¿cuál es la intención de calcular pérdida? Bueno, recordemos la ecuación de cabeza para esa bomba. Necesitamos las presiones en los depósitos. Si son abiertos a la atmósfera los dos, pues este valor es 0. El cambio de altura en los depósitos y todas las pérdidas de toda la red. Vamos a ver más adelante que realmente de la red con la ruta más crítica. Pero este HR es lo que acabamos de hacer. Pérdidas primarias, o sea, por fricción, más pérdidas secundarias, o sea, por accesorios. Y bueno, si tenemos algún tipo de equipo por ahí, pues aquí lo vamos a ir incluyendo también. Ahora bien, ya tenemos, bueno, tenemos un procedimiento para cálculo de pérdidas, pero la intención, esa solo es el primer paso, o quizás el primer paso sea definir flujos y diámetros, lo vamos a ver más adelante. El segundo paso es calcular pérdidas y el último es calcular la cabeza, así como está en esta diapositiva. Pero si vemos aquí, aquí dice cálculo de cabeza de bomba, archivo DWG de ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que este es el resultado de cabeza de un archivo que no recuerdo si ya se lo subí a la plataforma. Si no, pues voy a revisar al terminar la clase. Pero es una instalación, que es el mismo ejemplo que yo utilicé el periodo pasado. Es una instalación hidráulica sencilla, solo con una ruta de tubería. Teníamos, bueno, voy a ver si puedo ampliar un poco. Tenemos un depósito inferior y tenemos un depósito superior, que pues es un tanque de almacenamiento, un tanque elevado. Estos son los puntos donde yo necesito las presiones. Normalmente son abiertos a la atmósfera. Esos dos puntos son los que me darían este valor, el primer valor de la ecuación en cuanto a presión. Luego el cambio de altura también me lo da esos dos puntos. O sea, qué altura tengo el depósito inferior y qué altura tengo en el depósito superior. Vamos a ver más adelante que para llegar a calcular pérdida yo tengo que decidir qué distancias tengo en todas estas tuberías en color verde. Necesito ver qué fricción tengo en estas tuberías, en cada tramo de tubería, y qué pérdidas por accesorios tengo en cada tramo de tubería. Entonces, eso es, ese último punto es el procedimiento que acabamos de ver, pero eso que acabamos de hacer, multiplicámoslo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Por qué? Porque hay 6 tramos de tubería aproximadamente. Bien, este ejemplo es el que vamos a continuar para la clase. Ya mencioné que tenemos un depósito inferior, que pues es una cisterna subterránea. Tenemos una bomba tomando de ese depósito con todos sus accesorios. Tenemos juntas flexibles, tenemos manómetros, tenemos termómetros, tenemos un filtro strainer, tenemos una válvula check, tenemos válvulas con puertas. Luego, esta bomba descarga, eleva su energía y descarga por toda la red de suministro y tenemos un primer ramal. Este primer ramal pues descarga hacia una torre. Puede ser una torre de enfriamiento, de condensación. Bueno, ya que hay algunos flujos que necesita. Luego continuamos y descarga a otro ramal. Tenemos 2 pilas, cada uno con 40 galones por minuto. Eso nos va a servir para cuando agarremos este ejemplo desde cero. Luego continúa el suministro
hace un cambio de altura, pasa por 2 codos, llega a un intercambiador de calor. Puede ser que aquí yo necesite calentar el agua, entonces intercambiamos con ya sea vapor o ya sea con agua caliente, o puede ser con gases de combustión de algún generador. Todo fluido que sea caliente podemos aprovecharlo para precalentar el agua. Tenemos el calentador o el intercambiador, tenemos sus conexiones, manómetros, termómetros, filtros y tenemos válvulas compuestas. Vamos a ver más adelante cada uno de esos accesorios. Creo que mejor vamos a ver esa presentación antes de continuar porque yo les puedo estar hablando de junta flexible y tal vez no lo conozcamos. Entonces vamos a ver la presentación en esa parte. Quizás le estoy mencionando un strainer, pero quizás no lo conozcamos todavía. Entonces vamos a pasar eso en la presentación después de ver esta parte del ejemplo. Y luego, pues, cuando el agua ya va caliente, llega hasta el tanque elevado, donde es almacenado. Y este sería el punto 5. Entonces, este va a ser nuestro layout de ejemplo. Nuestro trabajo va a ser desde decidir, nosotros como los diseñadores, qué diámetro voy a utilizar en cada tubería. Para eso, pues, nos vamos a basar en flujos y nos vamos a basar en velocidades. Luego de decidir esos diámetros, vamos a ver qué distancias hay o qué tramos puedo seccionar, en qué tramos puedo seccionar. No sé si logran ver unos números, estos números que pues se quedaron ahí del ejemplo del periodo pasado. Esos números es el seccionamiento que yo hice para determinar a dónde voy a ir haciendo los cálculos. Luego, cálculo de pérdidas primarias, pérdidas secundarias, voy a sumar todas esas pérdidas a través de toda la red hasta llegar al tanque elevado. Luego aplicamos la ecuación, vamos a calcular cabeza, también vamos a calcular NPCH y después vamos a seleccionar la bomba. Vamos a aprender a seleccionar la bomba. Bien, entonces este va a ser el ejemplo para continuar lo que es la clase a partir de este punto. Voy a saltarme estas dos diapositivas porque estas dos diapositivas parten de que vimos esos ejemplos. Creo, no sé, voy a repasar, no recuerdo si vimos las tablas, no recuerdo si lo vimos en la primera clase, si les mostré las tablas para cálculos. Eh, estas tablas, creo que sí se las mostré, pero de estas tablas es de donde yo extraje aquel cuadro de para la tubería de 2 y la tubería de 2,5 del ejemplo que vimos. Bueno, es para manejar agua, son tablas diseñadas para manejar agua, para tubería y acero, en este caso cédula 40, que hace una referencia al espesor de la pared. Tenemos tuberías desde 1/8, tenemos los flujos, velocidades, velocidad por BCG y el coeficiente H sub F. Avanzamos a 1/4, tablas de media pulgada, 1,5, 3,5. Obviamente, pues hay tablas o diámetros que no son comerciales, como esta de 3,5 que acabo de mencionar, no es comercial. Entonces, como parte del cálculo nuestro sería seleccionar también diámetros que sean comerciales. Ya eso pues va a depender de conocer el mercado nacional. Pero por ahorita sí podemos manejar que la de 3,5 no es comercial localmente, tampoco la de 5 no es comercial localmente. Bueno, hay algunos cuadros de los ejemplos cuando manejamos estos ejemplos el periodo pasado. Hasta qué diámetro, hasta 24 pulgadas, no más todavía. 42 hasta 60 pulgadas tenemos aquí. Bueno, pero ya tener sistemas con 60 pulgadas de diámetro, pues estaríamos hablando más de alguna central hidroeléctrica, podría ser. Nosotros podemos estar acostumbrados a diámetros hasta 12 pulgadas a nivel industrial, maquilas, textileras, podemos estar en 12 hasta 18 pulgadas podría ser. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos esos gráficos que usé yo para el cálculo de pérdidas secundarias. Tenemos codos roscados de 45 grados. Voy a ampliar un poco por si no lo ven bien. Un codo roscado de 45 grados. Codo de 45 grados de radio largo, bridado. Tenemos U, codo de radio corto. Tenemos T, que estas son para ramificar. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos válvulas tipo globo. Tenemos válvulas con puerta, que esta lo usamos de ejemplo.
pero usamos de ejemplo el roscado, esta. La bridada no la usamos, pero sí la vamos a usar en el ejemplo. ¿Qué más? Bueno, la válvula check. Más adelante, que ya estos, hay otras tablas que ya estas son para cuando calculemos en el PCH, propiedades del agua a varias temperaturas. De aquí vamos a sacar la presión vapor, que es la presión a la cual el agua se evapora de forma espontánea. Y tenemos también propiedades eh, de la presión atmosférica. Pues esta también para NPCH necesitamos la presión atmosférica y esta depende de la altura a la cual se encuentre pues el sistema. También lo vamos a ver. Entonces, este sí está en la plataforma. El layout que vimos, no recuerdo, voy a revisar si está, si no pues lo subo o si no pues me recuerdan. Por mientras, bueno, vimos esos dos ejemplos. Vamos a continuar un poco con la diapositiva. Estos cálculos que vimos va a ser la base para NPCH, va a ser la base para cálculo de cabeza. Estos resultados los vamos a obtener, los vamos a ver más adelante. Quizás mañana lo empecemos, o pasado mañana tal vez, porque quisiera ver conceptos, más conceptos. El NPCH también lo vamos a ver. Pero vamos a ver un poco, bueno, son las 4, sí, tal vez nos da para un par de diapositivas. Imaginemos que ya, como lo vamos a aprender a hacer, ya dimensionamos los diámetros de nuestra red, ya seleccionamos los flujos, ya calculamos las pérdidas primarias, pérdidas secundarias, ¿qué más? Calculamos el cambio de presión en los depósitos, calculamos los cambios de altura y eso nos da a un cálculo de cabeza. Con el cálculo de cabeza y cálculo de flujo a manejar por la bomba, yo selecciono la bomba con esos dos valores. Entonces vamos a ver un poco sobre algunos criterios para selección de una bomba. Ya tenemos esos cálculos, los vamos a ver más al detalle más adelante, quizás del miércoles en adelante. Bien, una vez que ya tenemos esos valores, debemos saber para qué es nuestra bomba que nosotros necesitamos. Vamos, cuál es la aplicación, dónde va a estar instalada. Bueno, antes de los cálculos debemos saber qué tipo de fluido es el que vamos a manejar, porque no solamente puede ser agua, puede ser algún fluido químico, un fluido alimenticio, un fluido combustible incluso. Pero debemos saber si va a ser para qué tipo de industria. Pues eso nos va a dar una idea de los tipos de protecciones, tipo de construcción que debe tener la bomba. Bueno, algunas de las aplicaciones, pues como está ahí en la presentación, es que podemos tener bombas para industria química, para mover fluidos químicos, como mencioné hace un momento. Industria de papel puede ser para minería, generación de energía, para mover el condensado después de que el vapor pasó por las turbinas. Refinerías, movimiento de fluidos combustibles, alimentos y bebidas. Podemos tener agua en general y aguas residuales, que quizás estas dos, o la penúltima, es el área en que nos vamos a centrar para el cálculo de nuestra red hidráulica. Aquí cabría pues agua potable para residencias, agua potable para edificios altos, agua caliente, agua fría para sistemas de aire acondicionado o enfriamiento. ¿Qué más podría quedar aquí? Pues movimiento de agua de un tanque a otro, como el ejemplo del AutoCAD, del layout. ¿Qué más puede ser aquí? Bombeo de pozo. Puede ser incluso hasta sistema de contraincendio. En esa clasificación caería lo que es agua en general. Entonces hay que saber la aplicación. Una vez que yo sé cuál es la aplicación, pues eso me va a decir de qué tiene que estar construida la bomba, qué protecciones debe tener. Procedemos a seleccionar por fluido y cabeza. Esto lo que me va a dar es el tamaño físico de la bomba, tamaño del rodete, me va a dar tamaño del motor, revoluciones que debo tener. ¿Qué más me va a dar? Bueno, la potencia, creo que ya lo mencioné. Eso nos va a dar la selección de la bomba por flujo y cabeza. Pues la bomba se selecciona según el flujo a manejar que depende de los suministros o demandas. La cabeza que se calcula de acuerdo a la distribución de tuberías y accesorios, calculando las pérdidas en toda la red, que fue lo que vimos en las ecuaciones anteriores y en los ejemplos anteriores. Entonces,
Esos son dos pasos para selección de una bomba. Eh, Luego de que seleccionamos una bomba, o mejor dicho, para seleccionar la bomba vamos a utilizar un gráfico. Este sí prefiero que primero hagamos el ejemplo de layout antes de verlo más a detalle. Vamos a ver primero más conceptos. Sí. Bien, esa parte la vamos a continuar cuando veamos el ejemplo de layout, una vez que hayamos calculado cabeza, porque no tenemos cálculo de cabeza, entonces no les puedo hacer el ejemplo de seleccionar bomba mediante una curva de operación. Eh, Bien, en esta diapositiva donde vamos a quedar, lo que continúa es eh, conocer todos los elementos. Hasta este punto incluso es lo más similar a turbomáquinas. Todo lo que vimos ahorita es lo más similar a turbomáquinas. Ahora sí nos vamos a separar un poco de turbomáquinas. Vamos a aprender de una red hidráulica de qué elementos está compuesta. Cuarto de bombas, la red de tuberías, los puntos de suministro, y qué más controles de aire, control de suciedad, control de sobrepresiones, la parte del cuarto mecánico con sus controles electromecánicos. Entonces, todas esas partes es lo que vamos a empezar a ver ahora. Como menciona la diapositiva, pues una red hidráulica es un sistema de elementos que se conectan entre sí, como ser las tuberías, bombas, válvulas y accesorios, para transportar un fluido de un lugar a otro, o de un depósito a otro depósito. El sistema debe ser capaz de mover el flujo o el fluido y vencer todas las pérdidas en el proceso de todos los componentes y entregarlo a una presión determinada. Vamos a ver que más adelante que aparte de mover un fluido yo tengo que entregarlo con una cierta presión. Pues eso ya va a depender de para qué se ocupa ese fluido en ese punto. Eh, ya mencionamos estos 4 puntos de alguna forma. eh, que la clase ahora la vamos a orientar más a lo que es el fluido líquido como el agua. En ese nos vamos a orientar bastante, pero los procedimientos son los mismos para cualquier cálculo de bomba. Por cuestiones de tiempo, pues nos vamos a dedicar más a bombeo de agua, ya sea agua caliente, agua fría, agua suave, agua dura, agua reciclada, etc. Luego, pues, algunos puntos ahí de mencionar que si fuese petróleo, pues sería un sistema de oleoducto. Si fuese un sistema de gases, sería gasoducto. En caso de sistemas especiales o denominados como neumáticos, lo que se maneja pues es aire comprimido. Nos vamos a dedicar a lo que es sistemas hidráulicos, llamando a sistemas hidráulicos aquellos en el cual yo necesito manejar un fluido líquido, el cual es el agua. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Creo que vimos bastante. Mañana vamos a ver más imágenes de ejemplos de bombas. Ya vimos algunos ejemplos de bombas, pero a nivel de imágenes del libro. Vamos a ver algunas imágenes ya un poco más presentables para ver físicamente un poco mejor los tipos de bombas. Entonces, creo que mañana lograríamos terminar ya conceptos y el miércoles retomamos el ejemplo que lo vamos a tomar desde cero, desde nosotros decidir qué diámetros vamos a usar en nuestra red. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Eh, si hay alguna consulta, pues la hacemos. Veo que nos agregamos más compañeros. Creo que hay como 4 compañeros adicionales. Vamos a tener que agregar un grupo más de exposición, porque si no, pues seríamos demasiados en los grupos. Entonces, voy a revisar, no he bajado el listado final de alumnos, pero creo que son como 36 o 37, si no me equivoco. Creo que sí, vamos a tener que hacer un grupo más. Bien, eh, nos quedamos aquí. Si hay consultas, si no, pues nos vemos mañana. Hola, con la instrucción de grupos, ¿cómo quedamos? Creo que, bueno, habíamos quedado que sí van a intentar agrupar por afinidad o como desearan. Y vamos a revisar esta semana esos grupos, que creo que he recibido 2 listados, 2 o 3 listados, no recuerdo. Y los compañeros que no estén en grupo, pues vamos a armar un grupo con ellos. Eso podríamos revisar Ah, miércoles.
Digamos, si el miércoles ya recibí los grupos que se armaron, vamos a terminar armándolos el miércoles con los compañeros que no tengan grupo. Ok. Gracias, gracias. Bueno. Bien, entonces nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Nos Gracias, vemos. ingeniero. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, saludos a todos. Hola. Tardes.